Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, nada, vuelvo a estar por acá para conversar un poco con ustedes y no dejarlos con ese vacío de información. Creo que siempre es importante ese contacto, esa relación, para que, bueno, capaz y los detalles que se van en el contenido escrito, pues bueno, puedan ser sorpensados con este contenido visual, ¿sí? En esta oportunidad quiero conversar con ustedes. Ya nosotros habíamos hablado sobre el tema del color, la psicología del color y su comportamiento. Pero allí quería retomar un poquito eso, un poco para que ustedes lo recordaran, y hacer un paréntesis porque hay varios niveles en el comportamiento de la percepción de los colores, ¿sí? Eh, entonces, no es tan básico como que, bueno, el color verde significa tranquilidad y el color rojo significa emoción y adrenalina y el color amarillo significa actividad y entusiasmo, sino que va a depender de ciertas cosas. Entonces, hay un primer nivel que es el nivel psicológico, que es en donde la mayoría de las veces nos quedamos, o se queda la mayoría de la gente cuando hace investigación del comportamiento del color. Entonces, este tiene efectos que son universales, ¿sí? E involuntarios. Entonces, la percepción a nivel psicológico es que en general o universalmente el azul significa tranquilidad, ¿sí? Pero entonces ya hay una connotación un poco más que va hacia la inclinación cultural, que dependiendo de la cultura va cambiando la percepción que tengamos del color. Por ejemplo, para la cultura occidental, el blanco significa pureza, significa paz, significa vida. Pero para la cultura asiática, el blanco significa muerte, significa luto, ¿sí? Entonces, esa información tenemos que tenerla también en cuenta. Y ya luego hay un tema, el otro nivel, que es el asociativo, que esta va en relación al diseño y el color. Es decir, que dependiendo del diseño que yo tenga, el color va a jugar un papel importante. Va a emitir la sensación que queramos que emita de acuerdo al diseño que está acompañándolo. Eh, este comportamiento, este mix entre el color y el mensaje, o el color y el diseño, es importante que tengamos muy en cuenta. ¿Por qué? Porque actualmente los consumidores están teniendo un comportamiento, o sea, hoy en día el consumidor es mucho más inteligente de lo que era antes, mucho más inteligente. Entonces, conceptos básicos de marketing o conceptos básicos de psicología del color o conceptos básicos sobre cualquier tema de estos nos sirven, pero no son los únicos. Tenemos que estudiar diferentes elementos. Es decir, que si yo voy a realizar una campaña publicitaria o voy a realizar el diseño de un post para mis redes, yo tengo que entender primero a qué comunidad yo me estoy dirigiendo, y aquí ya vamos a tocar otros temas que van todos vinculados, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre este pedacito del color, luego vamos a hablar sobre la semiótica, ¿sí? Que es la importancia de los signos, y ya más adelante vamos a hablar sobre la tipografía. Entonces, sigo con este tema del color. El color tiene ya un mensaje, da un mensaje emocional, dependiendo de lo que queramos transmitir, ¿sí? Y a este lo acompaña el mensaje. A veces el consumidor no entiende que el color transmite una emoción, ¿sí? Esto no significa que el color pese menos, sino que conscientemente el consumidor no percibe ese cambio, no percibe esa sensación, pero con un buen mensaje lo va a terminar de enganchar, ¿sí? Entonces, la importancia del color no se reduce si lo incorporamos o no, sino que tenemos que tener en cuenta ese mix entre el mensaje que estamos dando y el color que vamos a utilizar, ¿sí? Ok,
vamos a seguir. Seguimos. Entonces, ya vamos a abordar el tema de la semiótica. Para esto, quiero que vean un video que les dejo un enlace en el texto que acompaña este video, para que ustedes puedan comprender mejor qué va esto de la semiótica y por qué su importancia dentro de la publicidad, el mercadeo y el diseño, ¿sí? Entonces, bueno, nada, clican allí en el enlace y van a complementar esa información. Esto es el estudio de los signos, cómo es interpretado, cómo son interpretados cada signo dependiendo de la cultura, dependiendo de la información que tengamos, y cómo eso lo percibe también, cómo ese juego pudiésemos hacerlo dentro de la publicidad y cómo existe ese recurso dentro de la publicidad y cada pieza que se realiza. Es importante que tengan en cuenta y que vean el video, porque ya la actividad que vamos a realizar va a tener ese mix entre estos niveles del color, entre la semiótica y la tipografía. Entonces, como ustedes ya van a ver el video, voy a continuar, no sé si proseguir es la palabra, pero voy a continuar con la tipografía. La tipografía viene siendo en el mundo del diseño, de la publicidad y del marketing un elemento importante para comunicar, porque ciertamente no es lo que dices, sino cómo lo dices. Aquí no es lo que escribes, sino cómo lo escribes, ¿sí? O sea, con qué estructura escribes, de qué manera visual es percibido ese mensaje, y si es comprensivo o comprensible o no. Entonces, aquí interactúan diferentes recursos, por así decirlo. Ya este tema de la tipografía viene dado desde hace mucho antes. Cuando existían jeroglíficos, el ser humano siempre ha sentido la necesidad de comunicarse y de expresar lo que siente. Entonces, de acuerdo a cada tipo de escrito, va a comunicar una forma u otra. Acá en el documento que va anexo a este contenido, les explico un poco sobre las agrupaciones de las características de la tipografía. Está la romana, que este es un estilo de letra más legible, que es un estilo de letra que es comprensible, que estas son las Sign New Roman o la serif, que estas son, si se quiere, con alguna curva, pero se entiende el mensaje que queremos dar, o sea, es legible. Ya luego viene el palo seco, que esta es un poco más recta, es un poco más que no transmite esa cursividad, sino es como que lees el mensaje y simplemente lo vas a leer. La primera calza muy bien para escritos como libros, para mensajes, ¿cómo se llama? En revistas o periódicos, esta tipografía romana. La de palo seco, como es tan simple, la verdad es que esa simplicidad le da un margen para que tú las puedas combinar en diferentes espacios. Luego tenemos otra, que es la rotulada, que esta rotulada son como las cursivas, ¿no? Aquí das un mensaje un poco más seductor, es una caligrafía un poco más para poemas, y esa tendencia. Y ya luego tenemos otras que son las decorativas, que son las góticas, o las que tienen un mensaje un poco más diverso. ¿Qué pasa acá? Hay mensajes que, dependiendo del contenido que queramos dar, nosotros, o sea, va a poder transmitirse o no. Aquí es importante la tipografía. Más abajo le coloco unas recomendaciones, porque el grosor, porque hay tipos de letras que tienen
que son más delgadas, que son más gruesas, que son más curvas, que son un poco más inclinadas o menos inclinadas, ¿sí? Yo aquí les dejo unas recomendaciones porque es importante que ustedes tengan en cuenta. Primero, antes de escoger la tipografía, ustedes tienen que tener en cuenta al público al que se van a dirigir. Normalmente recomiendan que lo más importante es que primero escojas la tipografía, luego escojas el color y después escojas, pues bueno, nada, obvio, tengas claro el mensaje. Pero si nosotros a todo esto no tenemos claro quién es el que va a consumir, y ya les dije, por eso fue que comencé en un principio diciéndoles que el consumidor se ha vuelto mucho más inteligente. Analizar, porque el color va a depender, el color que escojamos va a depender del público al que va a recibirlo. Porque yo puedo tener un concepto general de que el amarillo, o de que voy a utilizar el blanco porque el blanco da pureza o es limpio. Pero si yo voy a dirigirme a la cultura asiática, ¿cómo va a percibir ese mensaje? Porque yo puedo tener todos los elementos, pero mi publicidad no calzó. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta cada vez que vamos a emitir un mensaje o vamos a hacer el diseño de una campaña. Y no solo una campaña, sino la estructura como tal de la empresa, porque el dinamismo del color y la tipografía no solamente es para cuando vayamos a lanzar una publicidad, es para el uso de nuestra página web, es para el uso de nuestras redes sociales. ¿Cómo estamos transmitiendo el mensaje? Porque puede que tengamos una idea, pero magnífica, pero resulta que no está llegando. ¿Y por qué no está llegando? Porque no estamos transmitiendo bien el mensaje. O porque los elementos que estamos utilizando para emitir el mensaje no son los correctos. Entonces es un compendio, es un mix entre el color que uso, la tipografía que uso, el mensaje que estoy escribiendo, la identidad de la marca, los que van a definir que el mensaje llegue y que el consumidor me entienda y se conecte conmigo. Entonces, ante todas estas recomendaciones que les estoy dando, yo primero les recomiendo lo fundamental en cualquier paso que ustedes vayan a dar en armar una estrategia, en armar una campaña, en definir la página web, en definir sus redes sociales, qué tipo de clientes son los que van a trabajar con ustedes o qué clientes es lo que ustedes esperan atraer a su cuenta, cuál es su modelo de negocio, cuál es su nicho de mercado, y de acuerdo a eso, a ese análisis, es que ustedes van a poder tener éxito en sus campañas. Bueno, no me voy a extender mucho más, resumí esto lo máximo que pude. Le voy a dejar la asignación allí, va a ser un ensayo.